Buenas noches, jóvenes. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana y igual no voy a poner la cámara. Voy a ir este, lo más rápido posible porque no me siento así como muy bien y voy a tratar pues de terminar. Para mí la responsabilidad es primero, entonces sí, pues sí voy a dar la clase. No es normal que yo, normalmente por alguna razón, siempre estoy bien, pero hoy pues ya no me siento así como del todo bien. Ok, igual voy a tratar de ir rápido, chicos. Voy a tratar de darles un poquito, posiblemente un poquito más de chance a los que van a exponer, pero por favor, igual son 25 minutos, así que por favor tengan el tengan control del tiempo. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, porque en la Hola, clase profe, sí, pasada, buenas noches. sí, la clase pasada tuvimos problemas ahí. Bueno, yo tuve problemas con el audio y con lo demás. Está cargándose, chicos, la, la diapositiva. No es usual, me conocen difícilmente, yo esté así como indispuesta en una clase. Normalmente soy muy sana, pero hoy sí estoy así un poquillo indispuesta. Chicos, y otra pregunta, ¿cómo vieron ustedes el tema de la cámara? ¿Les hace falta? Hoy no la voy a poner, pero lo que sí me pareció, no sé si era por yo estar dando la, la clase, que cuando alguien ponía la cámara yo me distraía. Es como, ¿para ustedes es importante que yo ponga la cámara o se la pueden jugar sin cámara? Pregunto. Hoy yo no la voy a poner, pero yo tengo por costumbre siempre ponerle la cámara, pero yo tuve esa situación que me distraía cuando alguno ponía la cámara, entonces no sé si a ustedes les pasa igual. La idea al final es pues que estemos lo más confortables en la clase. Hola Vamos. profesora, buenas noches. Buenas noches, Alonso, ¿cómo estás? Muy bien usted, Sí, profesora. dime. Vieras que para mí es indiferente. De hecho, creo que me concentro más cuando la escucho, porque no siento que no hay como algo para estar más que escuchar y no estar viendo. Yo creo que para mí está bien como usted lo maneja. Muchas gracias, profesora. Ok, Jesse, ¿ibas a Sí, aportar algo? profesora. Igualmente le iba a decir que por lo menos en lo que a mí respecta con video o sin video, eso es casi lo mismo. Por si yo siempre estoy prestando cuidado a las diapositivas y tomando notas, pero como a usted le quede mejor. No, yo lo haría como porque la vez pasada un curso donde un día no di igual porque había tenido una situación ahí en un ojo, entonces, pero los chiquillos sí me dijeron, no, profe, se siente, pero nunca lo había intentado así. Y la semana pasada que la di sin cámara, cuando alguno ponía la cámara me distraía cuando estaba dando la clase, entonces no sé si funciona para ustedes igual. Igual la próxima semana posiblemente sí la ponga. Ok, hoy vamos a ver lo que es la división del derecho público y el derecho. El derecho se divide en dos grandes ramas, el derecho público y el derecho privado. Recordemos también, y no vayamos a confundir, porque a veces lo confundimos, los sistemas de derecho que estábamos viendo, el derecho romano con el common law.
Entonces no vayamos a confundir estos conceptos, y lo digo porque en el examen a veces yo pregunto temas del derecho, de los sistemas jurídicos, y me responden derecho público y derecho privado. A veces la pregunta es en cuáles dos ramas se divide el derecho, y me indican derecho los sistemas jurídicos. Entonces, para que tengamos pues esos conceptos ahí bien claros, entonces el derecho como tal se divide en derecho público y derecho privado, en dos grandes ramas. Y esas dos grandes ramas también a su vez se dividen en otras ramas que vamos a ir viendo, y pues en la actualidad llegan a generarse diferentes ramas según se vayan dando la necesidad de la evolución del derecho. Ok, el derecho público, la definición de Ulpiano, ese caballero que en algún momento vimos, el jurisprudente, se divide, dice que el derecho público es el que regula aquellas relaciones políticas que tienen que ver con el Estado, todo lo que el Estado como tal tutela, todo lo que el Estado como tal debe alcanzar. Y el derecho privado lo que viene a regular son las relaciones entre los ciudadanos en Roma, o cuando estamos hablando de derecho administrativo se les dice los administrados, ¿ok? Entonces, el derecho público es aquella rama que viene a regular todo lo que tiene que ver con el Estado, la relación entre Estado y el ciudadano o el administrador privado. Es aquella rama que viene a regular las relaciones entre los ciudadanos, o sea, entre las mismas personas. Y a su vez cada una de estas ramas se subdivide en diferentes derechos que vamos a ir viendo a través del curso, las que se generaron tanto en Roma, y ahora en la actualidad pues han ido emergiendo otras ramas, como les dije, según fuera evolucionando el derecho y la necesidad que ésta viene a emanar. Ok, el ius público o derecho público. Usted sabe, chiquillos, que yo había hecho unos arreglos en estas diapositivas y se me fue la electricidad y no quedaron guardados. Bueno, no es ius, es ius público, comprende el gobierno del Estado. Estamos hablando del derecho romano, que viene a organizar todo lo que eran las magistraduras y todo lo referente al ius sacrum, que era aquel derecho sagrado. Y finalmente regula las relaciones entre los ciudadanos con los poderes públicos. En aquel momento lo que se generaba en el derecho público era tanto cómo se organizaban las magistraduras, y también entraba en este concepto lo que era el ius sacrum, y también lo que cuando venía a tutelar todo lo que eran las relaciones de los poderes públicos y los ciudadanos. ¿Okay? Dime, David. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está, David? Todo bien, todo bien. Mira, tengo una pregunta. El ius sacrum es lo que está ligado, digamos, a la parte religiosa, la parte santa. No sé, me imagino que lo traduzco de esa forma eh, del, del término o del vocablo latino, o cómo funciona esa parte que no me queda muy clara. Sí, el derecho sagrado, que era el derecho de los dioses. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y no es jus, es ius. ¿Okay? ¿Le Bueno, quedó claro? está Sí, bien, es el gracias. derecho sagrado. Sí, es aquella, todo lo que tenía que ver con los sacerdotes y los dioses. Recuerde que en principio
el derecho sagrado pues tenía suma importancia, era fundamental en el desarrollo de la antigua Roma y en todas las civilizaciones, ¿verdad? Pero en Roma podíamos verlo ya, que se generaba un derecho sagrado que venía a regular ya directamente a lo que era, que entraba en el que era el tema del derecho público, como para dejárselos por Es ahí. como, eso es como el antecesor del derecho canónico. A ver, es que vamos a ver lo que es el ius sacrum o derecho sagrado. El ius sacrum, ahora lo vamos a ver, que eran los dioses y todo lo que tenía que ver con la mitología y lo que eran las creencias divinas, por decirlo así, del derecho romano. El derecho canónico como tal es el derecho de la Iglesia Católica, que tiene que ver, sí, que la interpretación que usted le está dando también, porque es derecho sagrado, ¿verdad? Un tipo de derecho, no sagrado, sino más bien religioso, podemos verlo así. El derecho canónico no lo vemos aquí nosotros, pero sí es un derecho que existe a nivel de religión. Y que usted Sí, debería sí, no, por eso, profe, recordarlo, es porque que, creo que lo tocamos en historia. sí, 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 sí se tocó en historia. A lo que voy es que por darle ese argumento, esa interpretación, como dice usted, sí, yo lo vería, digamos, y se sobreentiende que son completamente independientes y aparte uno del otro. Sin embargo, a lo que voy es si puede tomarse, digamos, como precedente del derecho canónico en ciertos aspectos. No, porque son diferentes, o sea, el derecho es, si usted dice seguro por la conexión que hay entre ¿cómo se llama? La cultura romana y el cristianismo y todo esto. En realidad, Sí, puede que no, el tengan tal derecho vez algún canónico, sí, vínculo, sí, quizá no. pues que lo único que tienen en común es que de alguna forma son sagrados, digamos, son que va conectado a la religión, pero recordemos que hay otros derechos que también, hay otros derechos sagrados, por decirlo así, que no tienen que ver ni con el ius sacrum de Roma, que tenía que ver con los dioses, ni con el derecho canónico, como vimos en historia cuando vimos el tema de Egipto y esos otros. Me alegra mucho, David, que todavía tenga así como ideas de lo que vimos ¿cómo se llama? En historia, que no se le ha olvidado. Eso es bueno, De porque lo acuerdo, profe, conectó bien. gracias. Y es bueno, y está muy bien, porque está haciendo, está, y eso es bueno. Ahora vamos a ver más el tema del ius sacrum, para que ya nos quede clarito. Ok, ¿qué era la magistradura? La magistradura era un cargo o conjunto de atribuciones de las cuales se investía a un ciudadano para funciones de la administración y dirección política de la ciudad. Y esto lo que viene a establecer son medidas limitantes al poder. De alguna forma, yo siempre le digo, chicos, aquí no existía la división de poderes, definitivamente, pues no, pero yo siempre les digo que es como que ahí comienza a nacer un tipo de división de poderes. No podemos exponerlo como tal, porque la división de poderes la viene a exponer Montesquieu, pues muchos años después, pero aquí hay un tipo de limitantes a lo que era el poder, a cada una de las funciones, o sea, al que se vestía de pretor, pues era pretor, el que se vestía para funciones de cónsul era cónsul, el que se investía para edil y así sucesivamente. Entonces, cada uno de alguna forma se viene a establecer ciertas limitantes al poder ya, aunque sí va, no, pues todavía podemos ver que había en el emperador que surge lo que es el poder absoluto, pero de alguna forma yo digo que es como un principio, ¿verdad? Un principio, por decirlo así, de lo que es, lo que llegamos en el futuro a conocer, lo que es la división de poderes. Recordemos que al final,
todas estas ideas que venían de Grecia, pues cuando nace el imperio, quedan rezagadas y llegamos después como fuimos a ver toda la historia, pues que en la Edad Media y todo eso, después del Imperio Romano, pues que nace el absolutismo como tal, pero en este punto, que es el que nos importa, lo que nos interesa, hay algún tipo de división de poderes que con el tiempo surge en la historia, que llega a establecerse como lo tenemos en la actualidad. Ok, el derecho sagrado, que era, David, lo que estábamos hablando, ya exactamente como que era el derecho, el ius sacrum o derecho sagrado en español, es aquel conjunto de reglas que regulan las relaciones del hombre con la divinidad y específicamente lo que es la conducta obligada que se observa a través de los ritos, los sacrificios y los cultos. Aquí les dejé, ya cuando estamos hablando del derecho sagrado romano, que por cierto, la mayoría de los dioses que los romanos tienen, lo que hacen es como de alguna forma, decirlo de una forma así como coloquial, toman los dioses de Grecia. Recordemos que cuando Roma invade Grecia, pues adquiere mucho de lo que es de la cultura griega, y entonces pasa aquí que cambian lo que son los nombres. Entonces, para que aquí les dejé lo que eran los dioses, o que de alguna forma lo que hicieron fue cambiarles el nombre, porque Zeus, por ejemplo, Zeus, ¿verdad? El gran Zeus en Grecia, ellos lo cambian a Júpiter. Entonces, lo que es el tema del derecho sagrado en su momento en Roma, pues es fundamental, es de mucha importancia, porque llega a regular todo lo que es lo que es la cultura romana. Entonces ahí les dejo todo esto, que es diferente, hablando de lo que estaba diciendo David, que el derecho canónico tiene que ver más con el cristianismo y con el tema de la Iglesia Católica, y pues que sí, se llega a generar, y supongo ahí que es lo que David hace muy interesante conexión, pues que sí tiene que ver con Roma, porque ambos tienen que ver al final pues con Roma. Recuerde que después de todo esto que pasa, el derecho, Roma llega a tener una conexión con el cristianismo. Ok, ahora hablando, aquí yo me voy a meter, ustedes saben, chicos, que me gusta estarlos trayendo como jugar, digo yo, de alguna forma, que vamos a lo que es el derecho de Roma, y los traigo acá para que de alguna forma, desde ahora, de una forma muy, ¿verdad?, muy pequeñita, así apenas como la base, tengamos de lo que esa influencia viene a generar en la actualidad, y pues de una forma así muy poquita, que se vayan con un poquito de lo que podemos ver, por ejemplo, en lo que es el derecho público, cómo termina generándose lo que es la Constitución. Y aquí les dejo pues un principio para que desde ahora tengan, que es el principio de la supremacía constitucional. ¿Qué es esto? ¿Qué significa el principio de la supremacía constitucional? Es que la Constitución, como norma suprema, esa que les he recomendado que ya deberíamos de tener cada uno en nuestra propiedad, en nuestras manos, la Constitución es la norma suprema y el fundamento de un ordenamiento jurídico. Es aquí donde ya nace en la actualidad lo que es la Constitución, y que va basado en lo que está en el derecho público. Ahora bien, ahora más adelante les voy a explicar algo sobre este punto que dice que es la norma suprema y el fundamento
del ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que nada se puede salir de lo que nada puede contradecir lo que es la Constitución política común. Ahí les dejo este principio que ustedes, pues ya como futuros abogados, pues lo manejen bien y lo tienen que tener por ahí siempre, que no se les vaya a olvidar, chicos. Que desde ahora salgan con un poquito. Eso es lo que se genera ahora, lo que estamos hablando de la Constitución política tiene que ver en la rama del derecho privado. Por supuesto que en aquel tiempo no existía una constitución política, no existían los derechos fundamentales como los conocemos ahora, pero sí lo que era el derecho público, y con toda la evolución, pues llegamos a lo que es ahora los derechos fundamentales. Ahora, una cosa muy importante, la Constitución muy bonita, la leemos y todo eso, ¿verdad? Qué bonita que es. Y si ustedes ya la leyeron desde que les recomendé que la estuvieran leyendo, nosotros como costarricenses, la cantidad de derechos que tenemos que a veces ni nos damos cuenta porque no leemos algo tan simple que todos los costarricenses deberíamos de leer, todos los ciudadanos, que es la Constitución política. Ahora bien, ahí se encuentran tipificados todos los derechos fundamentales, pero en algún lado tienen que hacerse, tiene que haber, hay que aplicarse, ¿no? Con que estén ahí tipificados no significa que ya los tengamos ahí para la aplicación. Entonces es aquí donde nace el principio de la aplicabilidad inmediata de la Constitución, y es ahí donde nace la Sala Constitucional. ¿Ustedes recuerdan sobre la Sala Cuarta, chicos? Jóvenes, ¿recuerdan la Sala Cuarta? Profe, Sí, pero profe. parece que decir sala cuarta es inapropiado, porque no existe una sala cuarta. Qué buena, eso estuvo buenísima, Neri. ¿Y Marco Tulio? Sí, la constitucional. Lo que pasa es que incluso como en la jerga común siempre la gente dice que hasta en el periodismo uno ve noticias que tienen que ver con sala cuarta y la gente como que lo toma como algo así, pero sí. Ya lo habíamos hablado eso, ¿verdad? De la sala, chicos, lo había hablado con ustedes el tema de la Sala Cuarta. Decía un profesor mío cuando estaba estudiando, si ustedes quieren aprender mal derecho, vean las noticias. Y ese principio está en la Constitución Política en el artículo 10. Entonces, qué dicha, Neri, que presta atención, porque creo que eso ya lo habíamos visto. Entonces recuerde que para ustedes como abogados, lo que existe en la Sala Constitucional, sí, lo que dice el compañero Marco tiene toda la razón. Por cultura general se dice Sala Cuarta, pero ustedes que ya son futuros abogados, vamos a llamarla la Sala Constitucional. Dime, Isabel. Profe, espere para ver si no me genera eco porque estoy hoy justamente recibiendo la clase junto con Alonso. No, ya se bajó el volumen. Profe, era nada más como un comentario adicional por aquello, por si alguno escucha el término, ya que estamos hablando de la Constitución política, que también se le llama Carta Magna, por aquello también para que manejen ese dato. Por ahí. Está bien, sí, ya habíamos visto eso, palabra Carta Magna, la vimos al principio de la clase. Recuerda cuando estuvimos viendo el Common Law. Me parece que ya habíamos visto, pero no, está bien, qué bueno que lo hayan recordado. Carta Magna o también los derechos fundamentales que están ahí tipificados. Está bien, gracias, Isabel. Y yo me pregunto qué está haciendo Alonso, ¿verdad? Alonso no lo dejó en paz yo. Ok, entonces nos queda claro lo que es el principio de la aplicabilidad inmediata de la Constitución, que se genera a través de la Sala Constitucional. Chicos, todo esto estamos hablando del derecho público, que por supuesto
en el derecho romano no existía esto. Y una cosa aquí que les dejé porque no quiero que algún día cuando lleguen a constitucional diga por qué la profe no nos dijo esto, que es esta supraconstitucional, constitucionalidad en materia de derechos humanos. Eso significa que todas las normas, todos los tratados y pactos internacionales que tengan que ver con derechos humanos está por encima de la Constitución. Entonces, para cuando lleguen a constitucional y digan, es que la profe nos dijo que vamos a ver más adelante también un poquito sobre lo que es vamos a ver lo que es la jerarquía de las normas. Les vamos a ver un poquito por ahí, que vamos a ver que dónde es que se encuentra lo que es los tratados internacionales en derechos humanos que van a estar por encima de la constitución política. Profe, Sí, dime, David. duda. Siempre y cuando algún tratado internacional no tenga contraparte contra la constitución de X o Y, Z, constitución del país que sea, aplicaría de igual forma estar por encima. Todo lo que viene, los tratados internacionales que tengan que ver con derechos humanos, nada más. Todo lo que tengan que ver con derechos humanos. Por eso, si ustedes escuchan cuándo fue que se hizo el tema que que la gente decía que habíamos vendido la soberanía y que no sé qué, cuando hubo el tema de la opinión consultiva con el tema del el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces la gente llega y dice, pero es que vendimos la soberanía, y no, fue porque todo lo que tenga en derechos humanos va a estar por encima de la Constitución. Y ahí eso es una historia larguísima que se las trae y que no tengo tiempo para contarles, pero que me encanta. Es que me gusta mucho también el tema del derecho constitucional. Ok, el ius privatium o derecho privado, recordemos, tiene por objeto las relaciones entre particulares. El derecho igual se viene a subdividir en el derecho natural, en el derecho de gentes, en el derecho civil, o en latín el ius natural, el ius gentium y el ius civil. Todos estos igual, chicos, los vamos a ir viendo. Ahora en la actualidad el derecho privado también pues se divide en otras ramas que se fueron generando, pero en lo que es el derecho romano se viene a generar principalmente en estos, en lo que es el derecho natural, el derecho de gentes, el derecho civil, que vamos a ir viendo es cada uno de estos derechos que se fue generando por la necesidad. Recordemos que pues Roma, con el tema de que se fueron expandiendo, igual, entonces tuvieron la necesidad de generar más derechos para poder tener pues orden en la sociedad romana. Entonces, recordemos derecho romano, el derecho privado. Dime, Jessy. Jessy, ¿tenías algo que decir? Ok. El ius natural o derecho natural se dice, eso, chicos, el derecho natural, para ustedes no tienen ni perdón, no, que me acaba de pasar algo con la conexión, entonces tengo que entrar y salir. Era eso, ahí disculpará. No se preocupe, ok. Yo siempre les voy a preguntar, yo sé que a veces tienen alguna situación cuando entran se les abre el micrófono, pero como no sé si fue un tema ahí de la conexión o no sé si es porque quieren hablarme, entonces yo siempre pues voy a tener en cuenta cuando los veo de preguntarles si tienen alguna preguntilla o algo. Ok, entonces, lo que es el derecho natural, bueno, se las trae para filosofar de una forma
de no sé cuántos años, porque y es un tema muy interesante y lo que trata es de la misma naturaleza del hombre y todo lo que tiene en unión de los sexos, la procreación, la educación y qué tiene que ver con los derechos y deberes. Y eso tiene que ver también con el tema de lo que es la razón, de la conciencia, de la moralidad, de sus actos. Todo eso tiene que ver con el derecho natural, todo lo que tiene que ver con la naturaleza del hombre. O el ius natural, como ustedes lo quieren. El ius gentium, este derecho lo vamos a volver a ver, lo vamos a volver a tocar para ya como darles una explicación más. El derecho natural. El derecho natural es muy, muy interesante y del mismo derecho natural es muy interesante porque en la actualidad todas las sistemas de corriente de pensamientos toman el mismo derecho natural para fundamentar. Por ejemplo, ahora en el tema esto del aborto. Entonces, los que están a favor, por ejemplo, del aborto, entonces, pues se toman del derecho natural porque la mujer tiene el derecho sobre su cuerpo, entonces resulta que los que están en contra del aborto toman el derecho natural para fundamentar, pues que la vida del niño y que la moral y que no se puede defender. Entonces, como en todo, el derecho natural llega a generar mucha controversia y cada quien lo toma para fundamentar su criterio. Ok, el ius gentium o derecho de gentes es aquel que viene a regular. ¿Por qué? Resulta que cuando llega Roma, comienza a extenderse como a nivel territorial. Recuerda que ellos comienzan a conquistar a otras provincias y comienza a generarse ya el volumen de gente que comienza a moverse. Entonces, necesariamente ellos tienen que ver qué hacen, no pueden andar los extranjeros ahí ya y sin reglas y sin ningún tipo de limitación. Entonces nace por la necesidad y por la misma dinámica que tiene Roma lo que es el derecho de gente. Entonces aquí es donde viene el derecho de gente, que son aquellas reglas aplicadas a todos los pueblos sin distinción de nacionalidad. Un tema que viene también ahí a darse y a regular es el tema de la esclavitud, porque había ese movimiento tanto de esclavos como de gente, como de extranjeros, la migración. Entonces, el derecho romano, los romanos como tal, se ven en aquella necesidad, pues también de regular a los extranjeros. Aquí también pasa que ellos, aunque los romanos como tal respetaban, de alguna forma, por decirlo así, ¿verdad? No era que respetaban, pero tenían cierta respeto, con las legislaciones de las provincias que ellos conquistaban, pero de alguna forma, y ahí ellos también tenían su influencia en lo que las legislaciones de las provincias, y el derecho de gentes pues también venía a generarse en la ciudad de Roma, ya en el territorio romano como tal también. Fuera que ya para ese momento había lo que ahora podríamos llamar una globalización. El ius civili o derecho civil, el derecho civil es el derecho que ahora conocemos como el que viene a regular a cada uno de los pueblos. En ese momento
En Roma era el derecho civil, viene a regular solo y exclusivamente a los ciudadanos romanos. Es aquel derecho especial que tenían ellos y que viene a comprender, a regular todas las instituciones propias de los romanos, de los ciudadanos romanos, en lo cual esto no participan los extranjeros. Y como podemos ver ahora, aunque como tenemos la influencia del derecho romano, pues muchos de los derechos del derecho civil en diferentes países, por lo menos a nivel de América Latina, eso es un tanto similar, más a diferencia, por ejemplo, del derecho internacional, el derecho civil regula, en aquel momento viene el ius civili, regula a los ciudadanos romanos nada más y a sus instituciones. Entonces, que nos quede claro, chicos, ahí sobre el ius civili, viene a regular solo y exclusivamente a los ciudadanos romanos. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda o comentario? ¿Profe? Sí, dime, David. El ius civile solo Ajá. es aplicable a cada pueblo de las provincias romanas, según entiendo, y sin participación de los extranjeros. A lo que sí no me queda claro es a las instituciones, o sea, quiere decir directamente a las instituciones romanas. Ok, veámoslo así para que nos quede un poquito más claro. De alguna forma es que como los romanos se creían así, ¿verdad? Lo vamos a poner así, ¿verdad? Como un poquito dramático, como muy, ¿verdad? Ellos eran muy, muy absolutos, muy ellos, ¿verdad? Muy romanos. De hecho, ellos les decían bárbaros a los que no, ellos veían que no ellos tenían. Entonces, cuando estamos hablando de ius civili o derecho civil, viene a regular lo que son las instituciones propias de los ciudadanos romanos. O sea, viene a regular solo a los ciudadanos romanos. Entonces, cuando estamos hablando del ius civili, el ius civili no iba, por ejemplo, algo que tenemos por ahí nosotros, claro, cuando Jesús no iba ya a Israel a regular, ellos tenían su propia legislación. Entonces, lo que era el ius civili romano no se trasladaba hasta, ¿cómo se llama? Hasta, no regulaba lo que era el ius civili romano, ahora no regulaba lo que era la sociedad, por ejemplo, judía. Lo que viene a hacer el ius civili era solo a los romanos, solo a los ciudadanos romanos o las instituciones propias de los ciudadanos romanos. Solo a ellos eran como muy exclusivistas, puede decir así, ¿verdad? Eran muy ellos, los romanos, recordemos que como eran, y de alguna forma ellos se creían muy cultos y muy conocedores del derecho y de la ley y todo eso, entonces así tenían como ese, ¿cómo podemos decirle? Ese ego. Entonces, como para manejarlo de esa manera, el ius civili era exclusivamente de los ciudadanos romanos, que obviamente lo generaban a través de las instituciones que ellos mismos iban generando. ¿Sí quedamos claro, David? Sí, ya ahora sí me quedó un poco más claro. Sí, de hecho ahí yo les anoté, el ius civili comprende las instituciones propias de los ciudadanos romanos. Ahora, las instituciones nosotros las vamos a ir viendo, vamos a ir viendo algunas instituciones que se generaron a través de todo de toda la civilización romana, y vamos a ir viendo algunas que se generaron en el ius civili. Todo eso lo vamos a ir viendo, también todas las instituciones que se generaron en las instituciones jurídicas que se generaron en el derecho romano. Vamos a ir viendo algunas. Ok, entonces, principios fundamentales del derecho privado que se suponen son las relaciones en posiciones de igualdad.
por lo menos, al menos teóricamente. Entre el principio del derecho privado en la actualidad es la autonomía de la voluntad, en la actualidad basado en el artículo 28 de la Constitución Política, y creo que ya eso lo habíamos el principio del derecho privado que está en la actualidad está basado en el artículo 28 de la Constitución Política, y lo que viene a generarse como principio es la autonomía de la libertad, por lo menos de alguna forma teórica. Ahora vamos a ver lo que hasta ahí estamos bien con el ius civili y el ius de gentium. Chicos, recordemos, el ius gentium o derecho de gentes viene a regular, para ponérselos así como un poquito práctico, el derecho de gentes viene a regular los extranjeros, el derecho civil viene a regular a los ciudadanos romanos. Hagamos esa diferencia. Entonces, derecho de gentes viene a regular a los extranjeros, el ius civili o derecho civil viene a regular a los ciudadanos romanos. Ahora, el derecho positivo, que es otro que tenemos que ver. ¿Qué es el derecho positivo? Es el conjunto de normas jurídicas escritas, formales, necesarias, establecidas en la Constitución, decretos, reglamentos o acuerdos. Entonces, derecho positivo es todas aquellas normas que están escritas, la forma más práctica que se los puedo decir. Derecho positivo, cuando estamos hablando de derecho positivo, es toda aquella legislación que está escrito, que no es precisamente ni las costumbres, ni nada así que no esté escrito. Entonces, ¿qué es derecho positivo? Y eso es un concepto que hasta la actualidad se manejan, chicos. Entonces, el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas, o sea, toda aquella normativa que esté escrita. Tenemos bien ese concepto. Y en la actualidad es la Constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos, los acuerdos, los contratos escritos, todo eso es derecho positivo. El positivismo tiene como objeto de estudio el derecho del derecho positivo en sí mismo, lo cual ha sido a partir de una serie de necesidades y fenómenos sociales que deben ser regulados por la ley. Y aquí vamos a conocer a un filósofo que se llama Hans Kelsen. ¿Y por qué es importante Hans Kelsen para los abogados o para los estudiantes de derecho en general? Porque Hans Kelsen es el que propone la pirámide de Hans Kelsen, valga la redundancia. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que yo les estaba comentando ahora? Que hay una jerarquía. Entonces, está en la pirámide Hans Kelsen, en la pirámide como en primera, en más alta nivel, la Constitución. Continúan lo que son las leyes, luego siguen los reglamentos y los testamentos y contratos de sentencias. Ahora bien, chicos, esto a mí en realidad no me corresponde dárselos, pero a mí me gusta dejarles un poquillo porque yo sé que ustedes, y más que los conozco siempre, que tienen una ansiedad y unas ganas de conocer de derecho. Entonces, para dejarles un poquito ahí, para que tengan ahí, por lo menos para que puedan saborearse un poquito de lo que es el derecho como tal. Ahora bien, aquí es donde yo les puedo a ustedes ya explicar de una forma que tal vez logren ver, que logren así visualmente captar, que vemos que aquí está lo que es la Constitución. Entonces, un día ustedes van a llegar donde el profesor de constitucional y van a decir, bueno, ¿qué le estaba diciendo la profesora Román? Bueno, estábamos hablando de esto. Entonces,
¿qué va a pasar aquí? Que posiblemente les va a decir que los tratados internacionales, y por ahí David, para que ya nos quede claro, están por encima de la Constitución, pero solo los tratados internacionales que tengan que ver con derechos humanos. Entonces, para que se lleven un poquito de ahora de lo que es cómo funcionan las leyes en la actualidad. ¿Okay? Ahora regresamos. Entonces, vamos a ver lo que es el derecho escrito y no escrito. Ok, entonces, ¿qué es el derecho escrito? Lo vimos ahora, lo que es el derecho positivo. Y este va a provenir de diferentes fuentes. En las épocas de bueno, lo que es el derecho escrito, después de que vimos los que ya pasamos por historia y vimos ahí el tema de el código Hammurabi, ya comienza a generarse ahí todo lo que es el derecho escrito cuando nace la escritura y comienza a generarse a través de la historia y se comienza a nutrir de toda, a nivel pues de todas las diferentes épocas. Esto va generándose dependiendo del Estado y la organización y del poder legislativo, de alguna forma en la actualidad, en aquel tiempo, en el derecho romano, lo que se va a generar, las fuentes del derecho escrito son las leyes, los plebiscitos, los senados consultus, las constituciones imperiales, los edictos de los magistrados y las respuestas de los prudentes. Entonces recordemos que lo que son, cómo se va a generar las fuentes del derecho escrito, van a ser las leyes, los plebiscitos. Recuerda que los plebiscitos, leyes que generaban los plebeyos, que vamos a ver más adelante, los senado consultus, que son los que se generan, todas las directrices que se generan desde el Senado, las constituciones imperiales, que son las que genera el rey o los emperadores, los edictos de los magistrados y las respuestas de los prudentes, que vamos a ir viendo. Ok, las leyes o decisiones votadas por el pueblo en los comicios. Chicos, todo esto se viene a generar en el derecho romano, pero mucho de eso lo tenemos en la actualidad. Búsquenme qué son los comicios. Busquen lo que son los comicios para que veamos todo lo que hasta viene a influir cómo se generan los comicios en la actualidad. Ok, Kenneth. 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 Ay, Juan José Argüello, lo tengo. Vamos a hacer, ese es el compañero, yo no, Juan José, okay. Isabel. Está Juan José, yo con una ganas de darle queja. Profesora. Sí, pero, dime. Para que aquí ya, es que como le digo, tenemos doble audio. Ok, los comicios son actos previos a la votación, cuya finalidad es informar, convencer a los votantes de las ideas de una candidatura. Ok, está bien, Kenneth, está bien, no importa. El otro compañero que levantó la mano. Profe, dice asambleas en las que se reunían los ciudadanos romanos para votar por las leyes, elegir los cargos públicos y decidir la guerra o la paz.
bien, vea cómo eso me, o sea, vea todo lo que está dando. Y como lo dijo también, sí, yo sé, Juan José, fue que ¿cómo se llama? El, la tómbola, como le digo yo, ¿cómo se llama? Lo eligió. Está bien, gracias. Igual no tenía que responder. Pero como lo dijo la compañera, ¿algún otro compañero? Vamos a elegir. Yo tengo aquí un icono que me dice seleccionar usuarios al azar, entonces no es nada personal en este momento. Justin. Ok, dice que los comicios era, bueno, el derecho romano, una asamblea de habitantes del pueblo en la que se decidían todas las acciones a tomar en pro de la sociedad y en contra de quienes no correspondían en respecto y obediencia al lineamiento legal que se empezó a escribir en Roma. Ok, esos eran los comicios en Roma. Me interesa alguien con una similar a la que de Isabel. Jenny Murillo. Hola, ¿Por qué? profe. Hola, Jenny, ¿cómo estás? ¿Por Muy qué? bien. Porque el tema aquí es que me interesa que ustedes vayan viendo cuando estamos hablando de que el derecho romano dejó tenemos la influencia del derecho romano en la actualidad, entonces las figuras jurídicas que se generaban en aquel tiempo, que en este momento también los vemos, porque están ahora en la actualidad, todo lo que son las figuras jurídicas como los comicios, que ahorita lo tenemos. Dime, Jenny, ¿qué lograste ahí encontrar en la Google? Es que, por ejemplo, digamos, en derecho dice, digamos, haciendo como de lo mismo, digamos, los comicios, dice que es el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, el que está en juego en relación con los integrantes de una candidatura electoral que concurre a unos comicios, digamos, eso dice que son como en derecho, digamos, más o menos. Y después dice, en la antigua Roma, en la República Romana existían 3 formas de asambleas populares, las de la curia, la centuria y la tribu, digamos, como para algo diferente de lo que los chiquillos encontraron. Y después la labor política que ejercen los comicios en la antigua Roma fueron el conjunto de asambleas populares que articulaban el sistema de participación política romana. Ok, entonces vemos que es un instituto, como lo dijo la compañera también, pues que en la actualidad es sumamente importante cuando estamos en el proceso de elección y que yo siempre les digo, chicos, estén pendientes de todos estos procesos porque empiezan desde a veces desde los para generar lo que es cuando llegamos al proceso de elección, que a veces decimos, ¿cómo es que llegó ese diputado ahí? Pero es que no nos involucramos en el proceso desde que nace, de lo más básico. Dime, David y Heriberto, ¿tenían algo que decir? Sí, profe, yo me encontré por acá una, un término. Dice que los comicios en la antigua Roma fueron el conjunto de las asambleas populares que articulaban el sistema de participación política romana. Estas asambleas fueron una forma de lidiar con personas de pueblos diferentes que intentaron convivir en la ciudad de Roma. Eh, por lo que, a falta de tradición, la democratización del poder fue el pilar que permitió la continuidad de la ciudad. Durante cada época variaron en cuanto a quién podía participar en ellas o a cómo se organizaban, pero siempre se denominarían comicios, palabra aún hoy designada de manera en la que nos referimos a la actividad democrática. David, y eso es uno de los institutos, creo que me estabas preguntando antes, eh, de los que ahora en la actualidad también se genera y que de alguna forma, ese es un instituto en el derecho público que se generó en Roma, como lo estábamos viendo, y que en la actualidad también es base de nuestro sistema. Por ahí estaba Heriberto y después Kenneth.
Heriberto, ¿tenías algo que decir? No, profesor, ahí ya los compañeros dijeron lo que precisamente yo iba a comunicar, exactamente lo mismo. Ok, Kenneth, dime. Profesora, ya que estaba pidiendo la definición fuera de Roma, dice que los comicios son actos previos a una votación cuya finalidad es informar y convencer a los votantes de las ideas de una candidatura. Ajá, y que de eso es en el proceso electoral que tenemos, y que por cierto yo siempre les motivo a que ustedes se involucren en los eso comienza desde los barrios, desde los del cantón y de los distritos, chicos, para cuando comiencen a generarse lo que es el tema de las elecciones, ya sean cantonales o nacionales, estar por ahí pendiente ustedes de estar ahí, de alguna forma involucrados para saber a quién. Esto es muy interesante, pero Profe, creo que los comicios, si no me equivoco, los comicios en la antigua Roma se dieron en la República, que fue como la época como más democrática. Y creo que también solo fueron los plebeyos, perdón, los patricios los que tenían derecho a participar en los comicios, o estoy equivocada. Recuerda que hay una evolución, pero sí es en la República es donde se genera más lo que es el tema de la democracia, porque después entramos al imperio, ¿verdad? Que ahí ya hay varios cambios, aunque igual estamos hablando que se sigue aquel cuerpo colegiado que eran los senadoconsultos, que de alguna forma pues tienen ahí el emperador cierta limitación. Dime, Fernando. Profe, aquí yo, bueno, ahí estaba investigando y que en el derecho romano los comicios romanos se clasificaban en diferentes tipos. Estaban los comicios curiados, que eran las asambleas más antiguas y solo participaban los ciudadanos con derechos patricios. Dice que los comicios centuriados eran más amplios y en ellos podían votar los ciudadanos romanos libres. Y estaban los comicios por tribus, que se dividían según el lugar de residencia, y los comicios plebiscitarios, en los que solo podían votar los plebeyos. Recordemos que los patricios eran en algún momento son los que ostentan el poder, porque eran como de alguna forma los patriarcas, los paterfamilies. Y después nacen con el tema de que con la lucha de derechos, pues los plebeyos llegan en algún momento a tener parte en las elecciones y llegan a generar los plebiscitos. Dime, Fernando, ok. Ok, bueno, aquí vamos a ver esto un poquito. Entonces, los plebiscitos, que era otra de las figuras que se generaron, son las decisiones votadas por la plebe en el concilio, y es lo que vienen a lo que es hoy los plebiscitos en el derecho público, un mecanismo de participación que vienen, y los hemos escuchado en la actualidad también, los plebiscitos, lo que son los plebiscitos y los cabildos, que es algo también que todavía tenemos la influencia en la actualidad, y eso se generó en el derecho romano. Los plebiscitos, que por cierto ellos llegaban y en lo que hacían ellos eran generar las decisiones, pero siempre iban usualmente a lo que era la protección de los plebeyos como tal. Ok, los senados consultos
estamos viendo, recuerda todas esas institutos o figuras que vimos en la primera diapositiva, y lo que van, las características de cada una. Ahora estamos en lo que son los senados consultos, que son las decisiones votadas por el Senado. El Senado fue el cuerpo colegiado, como por decirlo así, que se generó a través de toda la evolución de Roma. Recordemos desde la etapa de los reyes, después en la República, y se continuó hasta la etapa del Imperio. Las constituciones imperiales son aquellas que emanan de la voluntad del emperador. Ya estas son las que cuando estamos en el Imperio Romano como tal, en la etapa del Imperio Romano, que es el emperador, que aunque tiene la limitación del Senado, pues ellos también tienen, son los que vienen a emanar las constituciones en ese momento. Los edictos de los magistrados son las reglas del derecho que los magistrados encargados de la justicia civil, entonces esos son los pretores que publican sus edictos. Eso es muy interesante, que publican sus edictos cuando entran a las funciones. Yo siempre digo que pues sí, era parte del trabajo de ellos publicar los edictos, pero como siempre, ¿verdad? Cuando entran en funciones, ¿verdad? De alguna forma decirlo, pues ellos quieren de alguna forma hacer su trabajo o de estar, que su función sea vista. Entonces ellos comienzan a generar lo que son los edictos. Las respuestas de los prudentes o dictámenes de los jurisconsultas son respuestas o inquietudes del pueblo que con el tiempo llegan a adquirir fuerza de ley cuando se encuentra a Adriano en el poder, y llegan a constituir una fuente importante del derecho escrito. Todos estos, recuerda que estábamos viendo que eran las fuentes del derecho escrito o positivo como lo conocemos ahora. Ahora, el derecho, ya vimos, chicos, todas las fuentes del derecho escrito en Roma. ¿Ok? Vimos por encimita, pues, de los que están en la actualidad, pero vimos cada una de las características del derecho escrito. Ahora, el derecho no escrito solo tiene una fuente y es la costumbre, y pues no hay mucho que agregar aquí, pues no escrito, y funciona solo pues con la costumbre de los pueblos en ese momento de Roma. Ahora, el derecho común, estamos viendo, recordemos, el derecho común y derechos civil, o el ius commune, como se diría en latín. El derecho común es aplicado a la generalidad, o sea, es igual, es como a todos en general. Y en la actualidad, algunos abogados lo llaman como un sinónimo del derecho civil, porque es lo que viene a regular a toda la comunidad como tal. Entonces, a veces yo he escuchado algunos abogados común que lo están vinculando con el derecho civil, que es el derecho que viene a regular a toda la sociedad, en este caso de un pueblo. Entonces, eso es el derecho común, eso que viene a regular a toda la sociedad como tal. Y el singular es el que protege a determinado grupo, como por ejemplo la tutela. Ahora, chicos, yo les voy a preguntar,
Cuando estamos hablando del derecho el derecho singular, o sea, que viene a proteger a solo a un determinado grupo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la tutela es a los huérfanos, o cuando estamos hablando de que viene solo a proteger, por ejemplo, cuando estamos hablando de, por ejemplo, a las personas con, como dicen ahora, con capacidades diferentes. O, por ejemplo, cuando viene a proteger solo a las personas de la tercera edad. Este es el llamado derecho singular, porque viene a proteger específicamente a un grupo, a un grupo que por alguna situación que está, no sé, en estado vulnerable, entonces viene y protege. Ahora bien, chicos, les tengo una pregunta. ¿Qué piensan ustedes sobre el derecho singular? Que, como para hacer las preguntas, ¿creen que es de alguna forma positivo el derecho singular, o ustedes piensan que mejor nos quedaríamos con el derecho común? Dime, David. Pues es que eso es relativo, porque dependiendo de los intereses de ese determinado grupo o de esa persona, si tiene mucho poder, entonces va a buscar el medio para defender sus propios intereses y entonces perjudicaría al resto de las personas. O bien, si es un grupo, sería exactamente la misma dinámica, dependiendo del contexto con el que se vea. Entonces, siento que es un punto de vista es relativo. Entonces, puede que sea bueno, puede que sea malo, pero si es desde al menos esta perspectiva que estoy dando, no sería tal vez prudente que estuviera en vigencia. Bueno, habría que ver también el contexto de la época en que se desarrolló. Sí, en este caso, no, está muy bueno, David, no se me ha ocurrido. Porque digamos como que los ricos nos protejan. No, perdón. Eso Que los de pronto. en un mundo utópico yo creo que no pasaría, porque obviamente ellos van a estar acaparando sus intereses y no van a querer Okay, que les toquen esa parte sensible, digamos. sí, es que lo dije mal. El derecho singular, digamos, que viene a proteger solo a los ricos. Que tenganlo por seguro que si eso en algún momento ha pasado. Cuando estamos hablando del derecho singular es cuando viene, por ejemplo, a proteger a los pecados. Y es muy interesante. David, ¿alguna otra opinión, chicos, sobre qué creen ustedes de qué tan positivo puede ser el derecho singular, que viene a proteger es a cierto grupo, no es para toda la sociedad, no es para todos los administrados? Profe, todavía no he entendido, no me ha quedado muy claro la diferencia entre derecho común, que yo lo he leído, que algunos autores dicen que es sinónimo de derecho civil, pero el derecho singular pareciera que es un derecho como más equitativo, que abarca más, ¿o no? Es solo para ciertas minorías. No me quedó muy claro eso. Ok. El derecho, bueno, le queda claro que el derecho común, y como bien lo dice la compañera, es como como el derecho civil, que viene a regular a toda la sociedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hay una normativa, por ejemplo, no sé qué normativa, vamos a ver qué normativa, bueno, que tiene que haber, por ejemplo, 30 metros o 10 metros entre un límite de una propiedad y otra propiedad. Entonces,
esa directriz, esa va a ser para todas las propiedades igual, ¿ok? Eso, o por ejemplo, que no se le debe al vecino, no se le puede de pronto hacer que le caiga el agua, que usted haga alguna construcción y le caiga agua al vecino, eso está prohibido, nadie puede echarle agua, por decirlo así, al vecino a la par, a la propiedad a la par. Nadie puede hacer que se le derrame agua de la que tiene agua fluvial o la que sea, pero no puede. Y así está escrito en todo para todos es igual, o sea, no es que porque es blanco, sí puede, no importa interrumpir en la propiedad con algún tipo de derrame de agua. Pero si es mujer o hombre o negro, no, es para toda la sociedad igual. Ahora bien, cuando es singular, hay una ley que todos debemos haber escuchado en algún momento, y es la ley 7600. Eso es una legislación sí, claro, puede decir singular, que es singular, o sea, que es solo para ese grupo, que en la ley 7600 no está contemplando, por ejemplo, a una persona que está totalmente sana, por decirlo así, que no tiene ningún tipo de discapacidad. Esa ley es exclusiva para proteger a las personas con discapacidad. Y que viene, o por ejemplo, ¿cuál otra puede ser? 7600, que es la ley, digamos, como que todos conocemos y que sabemos que es exclusiva para las personas con discapacidad. Ya ahora sí vamos. Sí, Jenny. Bueno, yo estaba, no sé si es como de acuerdo al tema, pero por ejemplo, yo pienso, digamos, se me vino a la mente donde dice que mi libertad termina donde empieza la tuya, digamos. Entonces dice que ya, y significa que tu libertad no debe pasar por encima de la de los demás, que tus actos y decisiones no deben dañar o limitar el actuar de alguien más. O sea, yo siento que también hay veces que se hacen leyes, pero protegen a un grupo y los otros quedan como, no sé, como ahí rezagados, como que no hay los mismos derechos, siento yo. Sí, eso depende de cómo se vea, pero cuando estamos hablando de la ley singular o el derecho singular, es que viene a proteger a cierto grupo. O por ejemplo, esas leyes que se emanan para proteger a los niños, solo a los niños, no va o por ejemplo las de la persona de la tercera edad mayor, o sea, no se va a proteger solo a ese grupo. Esa digamos, lo que yo quiero que les quede hablando del derecho común es para todos, pero cuando estamos hablando del derecho singular va a ser solo y exclusivamente a cierta parte de la sociedad, por decirlo así, a determinado grupo. Ya en Roma podíamos ver esto con lo que era la tutela, cuando también entraban ciertas situaciones, por ejemplo, que yo creo que se lo habíamos hablado antes, sobre, por ejemplo, cuando una persona no tenía todas las capacidades para administrar, entonces tenía que venir una persona, ya sea desde el mismo estado o de la misma familia, y de esa persona, si no está, aunque fuera mayor de edad. Los niños, por ejemplo, que estaban en estado vulnerable, ya sea porque no tenían papás o no tenían dónde vivir o no tenían ningún tipo de protección, entonces ahí ellos ya tutelaban a ese tipo de personas desde el tiempo de Roma. Lo que sí quiero que les quede claro la diferencia ahora, desde ahora.
viéndolo desde el punto de vista del derecho común y del derecho singular. ¿Quedamos claros, chicos? Sí. ¿Y tenemos claro esos dos conceptos? Perfecto, bien entendido, profe. Sí, quedamos. Sí, Sí, profe. Yo pienso que con solo el hecho que lo asociemos en la actualidad con la ley 7600, que sabemos que es para las personas que tienen discapacidad, ya sabemos como que este derecho viene, o esa ley viene a proteger solo y exclusivamente a ese grupo. Y que cuando estamos hablando del derecho común, pues es para todos en general, independientemente de ¿cómo se llama? Independientemente del estatus, del color o el sexo. Ok, la frase de hoy es: sigue estudiando, el cansancio es pasajero, los resultados son permanentes. Ya estamos empezando a entrar en un poquillo más adelantados en lo que es el curso, entonces yo sé que para los que trabajan, para los que llevan 5 materias, ya comienza a sentirse un poquito el cansancio. De hecho, el examen lo tendríamos de hoy en 15. Ya yo les dejo esta frase para que comencemos otra vez a agarrar fuerzas y de que y va a pasar rápido, todo pasa rápido, chiquillos, todo pasa rápido. Ya muchos de mis estudiantes están súper avanzados, unos a punto de graduarse, y ahora dicen, valió la pena todo el esfuerzo que se han tenido que dar, que yo sé que para todos, porque para todos es un tiempo de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucha disciplina, pero que en algún momento van a tener los resultados que es lo que todos esperamos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profe. Ok, ¿quiénes van hoy a Alonso? Isabel. Sí, profe. ¿A Buenas quién noches. le doy? Buenas noches, María Isabel. A mí, profe. Ajá. Le doy el mano, chiquita. Sí, profe. Isabel. La famosa Isabel. ¿Ya se le generó el icono de más, Isabel? Sí, profe, ya voy a empezar a subir el archivo. Muchas gracias. Alonso e Isabel. Vea que les estoy dando mucho tiempo hoy para que midan el tiempo, ¿ok? Midan el tiempo, siempre les digo eso, midan el tiempo, ¿verdad? Que en una corte no van a tener así como todo el tiempo. Y ambos, por favor, la cámara. Por favor, chicos. Me dicen cuando los dejo con la clase. Gracias, profesor. Bueno, buenas noches, compañeros. Muy bien, usted, profesora, ¿qué tal? Buenas noches. María Isabel, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Y usted, profe? Bien, bien. Adelante, chicos. Bueno, buenas noches, compañeros. Estos son los temas a cargo del compañero Alonso Barquero y yo, María Isabel Arce. El tema que nos fue encargado fue el derecho público, privado, el derecho escrito y el no escrito. Ok, tenemos el derecho público, su comienzo fue en Roma y nace desde el surgimiento del Imperio Romano hasta el asentamiento del Imperio de Justiniano, en donde podemos encontrar varios periodos diferentes, como el derecho romano arcaico, que su fundación fue desde el inicio de Roma hasta la promulgación de las leyes de las 12 tablas, y el derecho preclásico, que inicia desde la promulgación de las leyes de las 12 tablas hasta el fin de la República, el derecho clásico, que va desde el imperio, va desde hasta el fin de la República,
hasta el imperio de Alejandro Saavedro, y el derecho posclásico, que va desde el imperio de Alejandro Saavedro hasta Justiniano, y Justiniano lo que duró su imperio. Okay. Ok, la importancia del derecho público sería que es importante por la desigualdad que hay entre gobiernos y de ciudadanos, siendo este derecho el único que regula el gobierno sobre los ciudadanos. Gracias a este derecho, una persona puede solicitar una revisión judicial si no está de acuerdo con el resultado del organismo autorizado. O también podemos destacar que también hay está el publicum ius est quod ad statum rei Romani spectat. El derecho público es aquel que trata del gobierno de los romanos. Se divide en tres partes, el cual sería el sacro, que sería, como puede ver acá en esta imagen, que sería sus ritos. Los sacerdotes, que sería este que ven por acá, ese es un sacerdote, y los magistratos, que estos serían los magistrados. Okay, los principios del derecho público tendrá que seguir el proceso establecido por la ley. No podrá sobrepasar su autoridad ni establecer órganos específicos para que se favorezcan sus pretensiones, ya que su fin es conseguir el interés para todos los ciudadanos. Los principios de legalidad y de sensatez, el impedimento de arbitrariedad y el principio de proporcionalidad. El principio de igualdad, los sentidos de la igualdad. El derecho privado. El derecho privado o el ius privatum regía a los particulares y podían ser alteradas a voluntad de las personas a las que estaban dirigidas. Este irradiaba de las agrupaciones familiares y su objetivo era únicamente regular las relaciones entre las personas. Por eso se decía que el derecho privado era la fuente primaria del derecho romano. La creación del derecho privado se remonta desde la antigua Roma. Sin embargo, ¿Perdón? Ok. No, todo bien, es que a veces cuando un compañero se cae y entra, entonces se le abre el... Pero yo estoy pendiente aquí de apagarlo. Está bien, continúe. Gracias, profe. Ok, su objetivo era únicamente regular las relaciones entre las personas, por eso se decía que el derecho privado era la fuente primaria del derecho romano. La creación del derecho privado se remonta desde la antigua Roma. Sin embargo, esto está en debate de si se creó en la antigua Roma o en la modernidad por la cantidad de normas. Digamos, las normas son muy modernizadas. Además de que el derecho privado comprendía todo el sistema de justicia privada o de autodefensa, observándose así más en el ámbito penal y civil. Así el ius privatum se encontraba siempre sujeto a la voluntad de los particulares. Ok, las especializaciones del derecho privado eran el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho internacional privado. El derecho mercantil se encargaba de regular los actos. Perdón, Isabel. Chicos, esto está bien, pero voy a hacer un aporte ahí. Ahorita ella lo que está hablando esto es en actualidad, derecho mercantil, y eso es para que lo tomen en cuenta, chicos. Ok, el derecho mercantil se encargaba de regular los actos de comercio. El derecho civil agrupa las normas jurídicas que afectan a la persona privada para poder garantizar sus relaciones en el ámbito jurídico. El derecho internacional privado se encarga de regular las relaciones que ya existen entre usuarios que viven en diferentes países, para así poder resolver los problemas y conflictos que pueden producirse en ciertos momentos.
Ok, los principios del derecho privado serían la independencia de voluntad, pues las partes involucradas persiguen sus propios intereses, y el principio de igualdad, ya que todas las personas se encuentran en ella ante el marco de los diferentes actos privados. Ok, el derecho público, el derecho privado, o el ius publicum y el ius privatum. La clasificación del derecho público y privado se decretó en las incitaciones de Justiniano, particularmente en el Digesto, donde Ulpiano señaló: dos son las posiciones que se ofrecen en el estudio del derecho: el derecho público y el privado. Es el derecho público el que aprecia la condición del pueblo romano; privado, el que advierte la utilidad de los particulares, pues algunas son de utilidad pública y otras de utilidad privada. Esta diferencia quedó oscurecida y olvidada en las normativas de origen germánico, en la etapa medieval, pero ha sido revalorizada en la época moderna, viniendo a formar la clasificación más importante y básica, pero a la vez, en los últimos tiempos, la más debatida del derecho. Vamos con el compañero Alonso. Gracias, María Isabel. Buenas noches, profesora y estimados compañeros. Espero se encuentren todos muy bien. A mí, pues, me tocó parte de mi exposición es el derecho escrito. Dice que el derecho escrito es el conjunto de reglas jurídicas establecidas por las autoridades investidas de poder legislativo o reglamentadas y constatadas por textos oficiales. En teoría jurídica clásica, el derecho escrito se opone al derecho consuetudinatorio o oral. Habitualmente se entiende por tal el derecho expresado en una ley de derecho legislado, emitida por un legislador, promulgada, publicada por su cumplimiento. En general, en la Europa del Norte predomina la tradición jurídica del derecho consuetudinario, mientras que en Europa meridional, de tradición grecolatina, el ámbito de derecho escrito. Incluso el territorio de Francia se divide en dos mitades, según predomina una tradición jurídica u otra. La consecuencia de ello se entienden múltiples cuestiones, como el grado de libertad por los jueces para innovar en derecho, sentar precedentes, aplicando su propia jurisprudencia en casos previos a la normativa escrita o a la costumbre. Eso sería con respecto a el derecho escrito. Comienzo. Perdón. Sí. Comienzo del derecho escrito. La legislación escrita comienza con la historia y la civilización en Sudamérica, Sumeria. Los legisladores griegos, Salón, Licurgo, que no sé si se pronuncian bien, profesora, pero bueno, es... Solón, ¿y cuál dijo el otro? Licurgo, no sé si lo digo bien o no, bueno. Y Clístenes, que daban leyes a sus polis y fueron venerados como héroes. En la antigua Grecia se entendía el respeto de la ley como la condición de la ciudadanía y de la libertad. Al concebir cada individuo su generación, la comunidad política y sus normas como resultado de la dependencia de otros hombres más fuertes o más dignos, sino como la sumisión de un principio inmaterial. La ley es la ley. Somos basileus. Incluso cuando se están
se está en desacuerdo con ella o acarrea la propia muerte. Aún se discute si la invención de la escritura ocurría en el único lugar o si apareció en diversos sitios por pura necesidad humana evolutiva. También si fueron los sumerios o los egipcios los primeros respecto a nuestra cultura o cuanto otros influyeron en otros. En otra parte del mundo, hacia el año 1300 a.C., aparecen las primeras inscripciones chinas sobre huesos y caparazones de tortuga en el valle del río Amarillo. El chino actual ha evolucionado unos 2500 signos a más de 50.000. El presente siendo la más antigua forma de escritura humana interrumpida desde su invención. Hammurabi, el texto rey de la ciudad-estado de Babilonia, ubicada en el sur del actual Irak durante su reinado en siglo XVIII, antes de nuestra era, produjo el primer código penal, siendo además, y hasta donde sabemos, la primera vez que se grabó en piedra la ley. Vamos a la siguiente diapositiva. Europa dividida. En general, en Europa del Norte predomina la tradición. ¿Sí? Recordemos el tiempo, porque tengo que pasar lista. Ok, de acuerdo. Voy a apurarme, profesora, no se preocupe. En general, en Europa del Norte predomina la tradición jurídica del derecho, consuetudinario, mientras en Europa medicinal la tradición grecolatina. Alonso, perdona, recordemos que consuetudinario es parecido o similar a la costumbre. Recuerda, el derecho consuetudinario es para los compañeros. Ya habíamos hablado del derecho consuetudinario, pero para que lo tengan claro, consuetudinario es parecido a lo que es la costumbre. Derecho consuetudinario. Ok, profesor, entonces, si podemos pasar entonces a la siguiente, derecho no escrito. Ajá. El derecho no escrito, eso me costó un poco pronunciarlo, pero bueno, voy a decirlo como dice acá. Lus no scriptum, al decir de Justiniano, es aquel que el uso ha hecho válido, porque las costumbres repetida diariamente y aprobada por el consentimiento de los siguientes equivale a leyes. El derecho no escrito, por consiguiente, funda su autoridad en el consentimiento tácito del pueblo, que es supuesto legislador, no solamente cuando se está reunido en la asamblea para decretar las leyes, sino consagrado por un largo uso, una institución o una regla del derecho. La costumbre ha sido la primera y la más antigua del derecho. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, entonces. Ajá. Las reglas primitivas dictadas por los primeros reyes. Bueno, los mores Mairón o reglas antepasados formó por los romanos el núcleo de normas que se encuentran en las leges regiae, o sea, reglas primitivas dictadas por los primeros reyes. Entre ellos están la ley de Rómulo contra la nuera que
faltaré al respeto a su suegra. La ley de la NUMA contra el homicidio de un hombre libre. La ley de Tulio Hostilio contra los hijos que maltratan a sus padres. Clasificación de la costumbre. Según la ley, es la costumbre que desarrolla una norma. Praeter legem es aquella que se encuentra al margen de la norma y llena los vacíos de la misma. Contra legem es la costumbre en un momento dado deroga la norma existente no aplicable en la mayoría de las legislaciones. Profesora, bueno, el derecho constitucionario, también llamado usos o costumbres, es una fuente del derecho. Son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen porque el tiempo ha hecho costumbre su cumplimiento. Es decir, que han hecho uso de una costumbre en algún tiempo o un territorio concreto. Profesora, esta sería la parte que me tocaba exponer. Y muchísimas gracias. Está bien, chicos. Muchísimas gracias. Ahí tenemos que seguir practicando la oralidad. Pero estamos aprendiendo, aquí estamos aprendiendo. Yo siempre digo, aquí estamos aprendiendo, y aunque da muchos nerviosillos, yo sé a todos. Y sobre todo, chicos, yo les dejo grabado las clases, no solo para que las repitan, sino para que se vean ustedes. Y van a ver que no se ven tan... Nosotros desde aquí no los vemos como ustedes están sintiendo, siempre les digo, ¿verdad? Entonces dicen, uy, mira, yo sé. Porque es un poco difícil, profesora, porque yo en lo personal, pues no tengo como muy buena retentiva, ya me conoce creo que un poco. Y entonces al leer algo y cuando son nombres que no me siento seguro cómo se pronuncian o se dicen, es un poco preocupante el hacer algo que suene, pues, que no es como se tenía que decir, ¿verdad? Es un poco abrumante cuando tengo que decir una frase y no sé realmente cómo se pronuncia, pero bueno. Estamos aprendiendo. Así es, profesora. Muchas gracias. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, y esto yo siempre les digo, aquí en la sala de práctica, y van a salir diferentes. O sea, ahora ustedes por ahí, si quedan grabados, cuando vean la grabación, y van a ir más adelante, van a ir mejorando, y si me gusta, de alguna forma, desde ahora, como digo yo, echarlos al agua con el tema de la oralidad. Y por eso me gusta también ponerlos a buscar y que me hablen porque así es como se aprende con la práctica, y estamos aprendiendo y lo están haciendo bien, que es lo importante, lo están haciendo bien, están dando su mejor esfuerzo, y eso es importante, y nada más seguir adelante y tranquilos, estamos aprendiendo, y véanse, van a verse lo bonito que se ven. Yo siempre digo, vean la clase mañana, y ahí ustedes serán sus propios jueces, porque aquí nadie les va a decir nada, porque todos estamos igual. Los compañeros no van a hacer juicios. ¿Y por qué? Porque estamos aprendiendo, y nadie nace aprendido. Entonces ahí vamos a ir aflojándonos hasta que ya van a ver, cuando terminan la carrera, van a ser unos oradores increíbles. Y nada más practiquen en clase cuando estamos hablando, que yo les pido que parte de lo que yo les pido, el tema de que participen, no es solo por los puntillos que hay ahí, ¿verdad? Que no son nada menospreciables, sino para que ustedes se suelten a hablar y se comiencen a soltar, porque no hay otra forma de aprender que no sea por la práctica. Entonces los felicito, sigan adelante, yo sé que están dando su mejor esfuerzo y que lo van a lograr, que es lo importante, lo van a lograr, yo sé que lo van a lograr. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profesora. No fue fácil, que tuve un poquito de ayuda, profesora.
Sí, muéstreme a la señorita. Ajá, señorita. ¿Cómo Aquí estás, estoy con María? mi copo, profe. Ella se solidarió conmigo y vino a darme un poco de Ahí está, soporte en linda. caso de que requiriera. Sí, Isabel está Pero linda. Bueno, y de verdad me alegra mucho eso, que sean solidarios. Eso es importantísimo y es algo que yo valoro mucho y la vida se la... Ay, que me caí. Sí, que ¿cómo se llama? Que sean solidarios, que sean... Y ve a Alonso, yo sé muchas historias por detrás, ¿verdad? Y yo sé que Alonso es muy solidario, ve, ahí está, el que siempre recoge. Yo sé que Alonso es muy solidario también. Entonces, chicos, vamos a pasar la lista y los felicito y sigan adelante, o sea, sigan adelante, sigan adelante. Estamos caminando, Gracias, profe. estamos aprendiendo gracias, profesora. y ahí vamos. Y terminarán siendo oradores y van a hablar más que la profe, van a ver. Y eso es bastante decir. Ok, gracias chicos, Buenas vamos a noches. pasar la Gracias. lista. Buenas noches. Vamos a pasar la lista, si me da tiempo. Ok. Fernando Josué Acevedo Ríos. Presente, profe. Esto. Katie Yanieska. Presente. Marc Daniel. Presente, profe. Natalia de Los Ángeles. Natalia. Francini. Presente, profesora. María Isabela, que estaba Presente, profe. ajá, sí, no se ha ido todavía. Ok, Heriberto Antonio. Presente, profesora. Olman Barrantes. Presente, Olman profesora. Okay, Presente. Sí, Olman, ya te escuché. Minor Jesús. Presente, profesora. Cristel Mariel. Okay, Profe, ella yo Mariel. creo que no lleva este curso. Sí, profe, Ella eso le iba a decir. Creo que esa es la lista de historia. Sí, chicos, tienen razón. Sí, me quedé pensando en eso, está bien, ya cambio. Sí. Ok. Y vamos por Olman, Minor Jesús. Presente, profesora. Jesse. Ok, Jesse. Ok, Carlos Jiménez. Así, Jesse. Carlos. Sí, profesora. Yo no le estoy llamando, nada más le estoy llamando. Carlos Jiménez. Yenil Murillo. Hola, profe, presente. Okay. Marco Tulio. Presente. Ok, a Elena y la veo. Presente. Sí, ya la veo. Stephanie Parra. Presente, profesora. Ok, Kenneth. Por ahí también vi a Kenneth. Presente. Kenneth. José Alcis Vargas. Hola, profe. Presente. David. Ahí. Presente, profe. Graving. Y Justin Jesús. Acá presente, profe.
Ok. Derek Presente, profe. y Silvio Daniel. Ok, chicos, creo que no me faltó Profe, a nadie, mí no me ¿verdad? llamó, profe. Profe, Neril, a mí tampoco. un segundo. Neril. Sí, aquí he estado presente. Profesora, perdón, a mí no me llamó. Aquí estoy, pero no me llamó. Profe, Sí, a mí Tuve tampoco. problemas de audio, entonces no sé si me llamó o no. sí, a Isabel Paniagua, sí, la que no veo es a Neril. No tengo. Y estoy en la lista de la plataforma, ¿verdad? Ah, sí, Neril, aquí estás, ¿está bien? Sí, Sí, está bien, compañeros. aquí Sí. estoy. No me preocupó porque estoy en la lista de la plataforma, entonces ahí Estoy en historia y en romano. Sí, no, Neril, y es que yo estoy llamando desde la lista directamente de la plataforma, porque ahí son estaban actualizados, Ok. pero sí, esta fue que tuve ahí una situación. Profe, Está bien, ajá, sí, Luis, usted a también, mí. Ok, sí, estoy ahí, sí, perfecto. sí, no, Entonces fue que no me llamó. sí, no, ya los están bien. Bueno, chicos, pasen buenas noches y recuerden que de hoy en 15 es el examen, para que se preparen. Está bien. Bueno, Ok, chicos, profe. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.